Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, estaban en la caja de Pandora el día 23 del 1 2023, Capicúa 2323. Dicho esto, ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto míos, de Ángel Luis Fernández, tenéis también todos los de la plataforma de la caja de Pandora, para lo que transmitimos en vivo en diferido, os podéis suscribir. Y yo siempre os digo que si empezáis a ver el vídeo y nos queréis ayudar, pues que compartan el enlace en Telegram, en WhatsApp, en cualquier red social para decirle que estamos en vivo, tienen el enlace para contestar. Pues nos vamos a cruzar el charco y directamente en República Dominicana tenemos al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, Luis, aquí estamos comenzando la semana con buen pie. Estoy en buenas condiciones de presión y temperatura, o sea que todo en orden. Muy bien. Hoy el título es sugerente. ¿Cuándo, cómo y dónde surge la vida? Y claro, no sé si te refieres del planeta o del universo o del cosmos. Vamos a hacer un paseo general, un paseo para aclarar algunos conceptos y tratar de hacerlo pues lo más comprensible posible, ¿no? Hay algunos aspectos de estos que rayan en la química teórica y yo no quisiera meterme ahí a esas profundidades, pero vamos a ver qué se me ocurre, ¿no? Para ir aclarando estos conceptos. Muy bien, pues adelante, por aquí estamos. Hagámoslo como siempre, vosotros lanzadme las preguntas que queráis, las observaciones, etcétera, ¿no? Y podemos empezar por ahí. Fíjate que hace ahora unos minutos estaba pensando yo justamente en eso, ¿no? ¿Cómo comienzo yo a hablar de la vida? O sea, porque claro, cuando hablas de la vida aquí, pues la gente se imagina la vida como esta, ¿no? Y realmente el concepto es mucho más amplio, ¿no? Así que voy a empezar diciendo que en el universo todo es vida, todo es vida. Y la vida yo la voy a relacionar con la vibración. Es decir, todo lo que vibra tiene vida. No podemos plantear de ninguna manera que haya algo que no vibra. Es decir, que lo que aparenta estar inerte no lo está. Todo vibra. Si tú vuelas hacia abajo, hacia los niveles más elementales, celulares, moleculares, atómicos, cuánticos, ¿no? Ves que todo vibra. O sea, ves cualquier material que tengas, el cristal de una mesa, la madera, una estatua, y aparentemente se trata de material inerte, pero no. O sea, te introduces dentro de él y todo vibra. Entonces la vibración es vida. Y esa vibración genera luz. Por tanto, la luz también es vida. Así que yo tendría que comenzar por ahí, diciendo que la vida pues es el fenómeno más común en los universos. Y yo lanzaría hoy, aprovechando este encuentro, una definición personal de vida, ¿no? Y diría que vida es el fenómeno o mecanismo por el cual todo lo que vibra y todo vibra se relaciona entre sí. Eso es la vida. Lo que cambian son los niveles de relación. Y hay toda suerte de vida a todos los niveles. Claro, aquí cuando hablamos de vida nos hacemos una idea de que la vida es como esta y de seres iguales a nosotros, animales iguales a los que conocemos, vegetales iguales a los que conocemos. Y no, el concepto es muchísimo más amplio, ¿no? Hay vida inteligente, altamente inteligente, o sea, de lo que aquí llamaríais vosotros vida animal, más inteligente del nivel en el que estamos nosotros ahora, esto que llamamos seres humanos. Hay vida vegetal también más inteligente, más desarrollada. Hay vida mineral más desarrollada también. O sea que circunscribir al ámbito de lo que conocemos aquí, la vida en el universo, pues es un craso error. Es decir, la vida florece por todas partes. Es como
surge como plantas, ¿no? Como flores de todo tipo, en todas las direcciones, ¿no? Y cuando uno cree que este es el nivel más elevado de vida, de repente vas a un astro donde el nivel más elevado de vida, incluso comparándolo con esta, pues resulta que es de tipo pétreo, ¿no? Así que vamos a comenzar partiendo de ahí. La vida es el fenómeno más común en los universos. Si queréis saber dónde hay vida, incluso vida parecida a esta, no tenéis más que asomaros por la noche al cielo nocturno y allá donde veáis una luz, allí hay vida. Es decir, haciendo una comparación, pues es como el caminante peregrino que está medio perdido por un bosque, ¿no? Va por atajos, sobre todo los peregrinos de antes, ¿no? Cuando no había carreteras, ¿no? Y de repente se encontraba perdido y tenía que dormir en el bosque, buscar un refugio, un árbol, algo, ¿no? Y de repente en la lejanía veía una luz y él decía, caramba, me salvé. Me salvé porque esa luz seguro que es de una casa y ahí habrá alguien. Y aunque no me dejen entrar, yo puedo dormir a un lado, dormir en el pajar, en el cobertizo, etc. Y a lo mejor, qué sé yo, hasta me permiten entrar. Para él aquello era la vida, la luz, ¿no? Pues esto es igual, cuando os asoméis por las noches y veáis una luz por ahí encendida en el cielo maravilloso de la noche, cuando está despejado, ahí encontraréis vida. Y vida dentro de este espectro, o sea, un tanto más amplio, pero dentro de este espectro. Si nos vamos a la... Yo me voy a circunscribir un poco a la vida aquí, que es la que conocéis, y para haceros saber que simplemente cuando se dan ciertas condiciones, las formaciones y manifestaciones de la realidad se encuentran unas con otras, pues a veces se forman asociaciones y esas asociaciones implican una serie de enlaces físicos y químicos que terminan organizándose entre ellos para determinar ese proceso que aquí se llama vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la vida en la Tierra, todo esto se plantea desde una serie de pilares, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la distancia al Sol. En vida de este tipo no se puede estar ni muy cerca ni muy lejos. Si estás muy cerca te quemas y si estás muy lejos te enfrías, ¿no? Así que tiene que haber una distancia adecuada para que exista agua, para que fluya el agua. El agua es la base de este tipo de vida, ¿no? También el núcleo magnético es importante que esté funcionando bien, de la esfera de que se trate, en este caso aquí, ¿no? Porque el núcleo magnético es el que protege la atmósfera del arrastre del viento solar y a la vida de la radiación cósmica, pues la propia atmósfera que genera un efecto invernadero y que evita que el agua se congele. O sea que tiene que estar a la distancia adecuada, ¿no? Siempre teniendo como disolvente el agua. El agua para este tipo de vida, y fijaros que digo este tipo de vida, hay muchos otros que no necesitan agua, pero este tipo de vida orgánica, como se conoce aquí, necesita agua, parte del agua. Y por último hay que considerar el oxígeno, que es lo que nos permite respirar. O sea que la aparición y evolución de la vida temprana, pues no deja de ser otra cosa más que un campo en el que la ciencia todavía tiene que seguir profundizando, ¿no? Porque las líneas de investigación no se han completado aún, ¿no? Pero sí partimos de unos primeros seres unicelulares que viven bajo una atmósfera respirable y que está compuesta inicialmente por gases como son el metano y el amoníaco. Me estoy refiriendo a situaciones como esta, ¿no? En esta introducción ya os imaginaréis que cuando aparece la vida, en cualquier momento. ¿Dónde? En todas partes, ¿no? Esta atmósfera inicial, que tiene como base gases como el amoníaco y el metano, pues está sujeta en un momento dado a una especie de oxidación, gran oxidación.
Así que cuando la atmósfera comienza a poblarse de oxígeno en una forma molecular respirable, ¿verdad? Y esto es atribuible, en algún momento me habéis oído hablar de esto, a las cianobacterias fotosintéticas, pues una vez que surge la gran oxidación, deja la aparición del oxígeno en una cantidad suficiente como para resultar respirable, y eso queda en manos de otros microbios más primitivos. Sin embargo, lo que posibilita la aparición de la vida compleja, pues es curiosamente que el oxígeno, que inicialmente era considerado o podría ser considerado como un veneno para algunos de los primeros seres vivos, pues al final resulta que la reacción de este oxígeno con el metano consume este gas de efecto invernadero para producir agua y dióxido de carbono, y se cierra el ciclo, ¿no? Esto es, aquí en definitiva, lo que provocó un cambio climático importante que cubrió la Tierra de hielo durante más de 300 millones de años, ¿no? O sea que el oxígeno es crucial en este sentido, ¿no? Aquí se proyectó, es decir, los que hicieron esto, me vais a escuchar esto muchas veces porque ninguno de estos astros ni estos sistemas surgen espontáneamente, hay que hacerlos. Y al principio son masas completamente amorfas y hay que hacerlos. Aquí se proyectó un modelo de vida basado en el cloruro de sodio, ¿no? Y por tanto, pues no prosperó hasta que las aguas del océano primitivo pues se hiciesen suficientemente salobres, ¿no? Este tipo de protoplasma que está implantado aquí no puede funcionar más que en una solución salina adecuada. Y los seres que son parecidos a nosotros, con esta conformación, tienen que tener también algo parecido que les anime por dentro. Por tanto, nuestra sangre no es muy distinta, ¿verdad?, a ese tipo de líquido, ¿no?, intersticial, inicial, ¿no? De manera que aquí toda la vida atávica, tanto vegetal como animal, pues evolucionó de ahí, de una solución salina. Tengo que decir que las primeras aguas que cubrieron la esfera, lo primero que había eran aguas dulces, no eran saladas, ¿no? Y hoy por hoy, incluso los animales terrestres, pues francamente no podrían continuar viviendo de no circular esa misma solución esencial, parecida, vamos, pero en esa misma línea, por su cuerpo en la corriente sanguínea, que libremente pues baña y que sume cada minúscula célula viviente pues en esas profundidades marinas. O sea, nuestra vida aquí es el mar. Sin mar no habría vida, sin agua no habría vida, ¿no? Y este mar ahora pues tiene la concentración de sales adecuadas para que todo esto funcione perfectamente bien, ¿no? Así que los antepasados, las primeras formas de vida, eran totalmente acuáticas, circulaban libremente por ese océano salado, ¿no? Y hoy, pues seguimos teniendo algo parecido. Es decir, si probáis la sangre y probáis el agua del mar, pues a lo mejor algunos no encontraréis ni diferencia, ¿no? Y esto es la sustancia conformadora de cada célula individual, ¿verdad? Es un líquido químico que en toda su esencia es equiparable al agua salada, que fue la que estimuló las primeras reacciones protoplásmicas de las primeras células vivientes que surgieron aquí, ¿no? De todas maneras, algo muy interesante es que los acontecimientos físicos en la Tierra y en las regiones adyacentes también del espacio van poco a poco preparando el escenario para cualquier intento de implantación de las formas de vida que son las que deben adaptarse a ese medio ambiente. Por eso la vida no es exactamente igual. La vida es un proceso en el que las formaciones manifestadas se tienen que ir adaptando, ¿no?, tanto a niveles terrestres como a niveles espaciales. Aquí se fue desintegrando poco a poco la masa terrestre continental, como ya sabéis, y entonces se crearon mares interiores de poca profundidad y bahías que estaban abrigadas antes de empezar la implantación de la vida en sí, ¿no?
Claro, en un mundo como este, donde la vida tiene un origen marino, pues es imprescindible contar con áreas especiales, muchas veces situadas en mares interiores y tierras de la costa, con aguas protegidas, con bahías que dispongan de unas condiciones ideales para la implantación de la vida y la distribución de las aguas, que se vaya poco a poco ajustando pues, a las necesidades de la esfera y a las necesidades también de los primeros seres que la forman, ¿no? Estos antiguos mares interiores eran de poca profundidad, como os decía antes, tal vez 100 metros, 150 o 180, no sé. La luz del sol puede penetrar el agua hasta una profundidad adecuada, perdón, de 180 metros, y eso está bien, ¿no? O sea que el crisol inicial de la vida aquí, pues partía de esa base, de un clima benigno y estable. El astro no estaba demasiado cerca del Sol ni demasiado alejado, y así, pues la flora primitiva que iba surgiendo en el lecho marino, pues poco a poco fue saliendo a la Tierra, ¿no? Y allí, pues, en este caso, ya sabéis que la vida aquí funciona en el ciclo del carbono, que es el que impera en mayor cantidad en la atmósfera, pues esto brindó oportunidades a las nuevas variedades terrestres para un desarrollo veloz y un desarrollo frondoso, ¿no? Y aunque esta atmósfera era pues ideal para el desarrollo vegetal, también contenía un alto grado de dióxido de carbono que ningún animal, y menos los seres humanos, pues pudiera haber absorbido. O sea que poco a poco se han tenido que ir ajustando, ¿no? Todo parte de seres minúsculos que se van manifestando, tipo bacterias, ¿verdad? Que parecen simples, pero son enormemente complejos, ¿no? Pero esta complejidad surgió después, o sea, no surge precisamente del caldo primordial este que hablo, marino, ¿no? Sino que se va poco a poco complicando a través de primeros pasos. Es decir, primero se forman moléculas orgánicas simples, es decir, hay elementos que simplemente están ahí, están ahí. En algún momento me habréis oído hablar que todo está ahí y nada muere, pero sí se cambia constantemente. Entonces, estas moléculas orgánicas simples, que son similares a los nucleótidos, ¿verdad?, son lo que pudiéramos muy bien llamar los ladrillos de la vida y son los que conforman el origen de todo, ¿no? Hoy se sabe que las moléculas orgánicas se pueden haber sintetizado perfectamente en la atmósfera de la Tierra primitiva, fuese la que fuese, ¿no? Y al llover sobre los océanos, pues quedar implantada allí. Esas moléculas iniciales de ARN y de ADN, el material genético de todos los seres vivos, no son otra cosa que cadenas de nucleótidos simples, es decir, que se van uniendo y se van entendiendo, se van relacionando, ¿no? Por eso comentaba al principio que la vida hay que considerarla en ese sentido. Todo lo manifestado, todo lo que está ahí, de repente se encuentra, se combina, se integra, ¿no? Y va generando manifestaciones en la realidad cada vez más complejas, ¿no? Pero todo esto evoluciona de moléculas que tienen la capacidad de replicación. O sea, todo tiene esa capacidad. Todos los seres vivos se reproducen, copian su material genético y lo transmiten a sus descendientes. Y esa capacidad convierte a la partícula más ínfima, más elemental, pues en una especie de Dios. Es capaz de replicarse, es capaz de ampliarse, de mejorar, ¿verdad? Y así, pues, esto es lo que sucede con los seres vivos. Por tanto, la capacidad para copiar las moléculas que codifican la información genética, pues no es otra cosa que un paso clave en el origen de la vida, porque sin él no existiría la vida tal y como se conoce aquí. Porque ya he comentado que la vida, que es el fenómeno más común que hay en los universos. Esta capacidad aparece primero en forma de un ARN autorreplicador, ¿no? Es decir, que se copia a sí mismo, y bueno, y después el ARN
pues empieza a realizar trabajos autónomos, almacena la información genética, se copia a sí mismo y empieza a llevar a cabo funciones metabólicas, sencillas, ¿verdad? Y aquí hay muchos tipos de moléculas distintas que intervienen, ¿no? Hasta conformar proteínas, ¿no? De manera que esta autorreplicación abre la puerta a eso que algunos han llamado en el pasado la selección natural, porque después de que se forma la molécula autorreplicadora, hay variantes de estos replicadores tempranos que resultan, o sea, que se vuelven más eficaces copiándose a sí mismos y son mucho más eficaces que otros, ¿no? O sea que se desarrolla desde los primeros estadios de la vida una capacidad de adaptación, ¿no? De forma que el proceso de selección natural continuada pues termina por acumularse y así pues esos primeros cambios en las moléculas replicadoras genera al final un sistema replicador que es estable y es eficaz. Entonces la aparición de todo esto inicial, estos componentes iniciales que están relacionándose entre sí, intentando convivir tranquilos y en paz, pues esto genera un mecanismo que provoca la aparición de una membrana, de una burbuja que los rodea para protegerlos, ¿no? Y esto tiene pues varias ventajas. Los productos del material genético se mantienen cerca unos de otros y el ambiente externo de esta, vamos a llamarla protocélula, pues es distinto del ambiente externo, ¿no? Y ahí empieza la cuestión. Las membranas celulares, entonces, de esta primera unidad, pues deben haber proporcionado una ventaja tan grande a estos replicadores que están ahí envueltos, que bueno, que ahora pueden perfectamente desarrollar una vida individual, entre comillas, ¿no? Y esto, pues, es lo más parecido a lo que nosotros hoy llamamos una bacteria, ¿no? O sea que las membranas celulares envuelven todo ese material genético y convierten al conjunto en un ente ya individual, que va a ir adaptándose a todo lo que encuentra y se va a ir perfeccionando, ¿no? Estas células comienzan entonces a desarrollar procesos metabólicos modernos y superan a las que tenían formas de metabolismo pues más atrasadas, más antiguas, ¿no? O sea que el ARN de alguna manera es el que provoca ese sistema de autorreplicación, es el que provoca que las células comiencen a evolucionar y también a utilizar moléculas diferentes para funciones distintas, ¿no? Por ejemplo, el ADN, que es más estable que el ARN, se convierte en material genético y las proteínas, que son más eficaces que el ARN como facilitadoras de reacciones químicas, se hacen responsables de las reacciones metabólicas básicas de la célula. Así que el ARN, queda degradado a una especie de papel de mensajero. Es el que transporta la información desde el ADN hasta los centros donde se construyen las proteínas de la célula. Y de ahí las células que incorporan estas innovaciones, pues superan a las células más atrasadas, ¿no? Y comienza el proceso de la vida. Es decir, aquí todo esto podemos situarlo pues algo más de 1000 millones de años, en los cuales algunas células dejaron de seguir su propio camino después de replicarse y desarrollaron funciones especializadas. Entonces dieron lugar al primer linaje de organismos pluricelulares de la Tierra, tipo alga, por ejemplo, la alga roja, que habréis oído hablar de ella, y que empezó a surgir pues, de la nada, ¿no? La vida tal y como la conocéis aquí, en este astro, empezó a desarrollarse de aproximadamente 900 millones de años. Y hace 550 millones de años, más o menos, ¿no? Ya se empezaron a notar los modelos originales de vida de este mundo, ¿no? A través de una serie de elementos que fueron plantados en esas soluciones salinas que constituían los primeros mares. O sea que toda vida planetaria
tuvo lugar en esas implantaciones que se hicieron. Hay seres de otros lugares que ayudan a esto, ¿no? Son conocidos como sembradores de vida, ¿no? Y vienen y bueno, aquí se hizo esto en 3 áreas puntuales, ¿no? La primera podríamos llamarla la central eurasiático-africana, la segunda pudiera ser la oriental australasiática y la tercera la occidental, que engloba todas las Américas y Groenlandia actuales, ¿no? Y así empezó la vida vegetal marina primitiva, ¿no? Esto es lo primero que surgió. Había una deriva, como ya sabéis, de los continentes. África se desplazaba ligeramente hacia el sur, creando un surco de este a oeste. La cuenca del Mediterráneo entre sí y el cuerpo materno lo mismo. La Antártida, Australia y todas las islas del Pacífico se fueron desprendiendo por el sur y el este y se han desplazado muy lejos desde aquel momento, ¿no? Este fue el origen de esa vida primitiva que quedó entonces implantada aquí, en aquellas bahías tropicales maravillosas, resguardadas de los grandes mares centrales y protegidas, ¿no? Y bueno, cuando se hizo esto, se trataba de que en aquellas aguas tibias, calentadas por el sol, pues estaba previsto que aquel plancton inicial diese lugar a todo el proceso que culminaría con la llegada de seres como nosotros, ¿no? Se inició entonces una especie de transición de la vida vegetal a la animal, lo cual quiere decir que la primera vida que apareció aquí fue la vegetal, ¿no? Y esta metamorfosis se verificó en aguas poco profundas, en aquellas bahías y aquellas calas tropicales. Y este acontecimiento pues realmente fue muy importante, ¿no? Porque de ahí surgió todo, ¿no? Todos los organismos animales posteriores partieron de ahí, ¿no? Aunque hubo un momento, todavía quedan algunos, que había organismos que no podían considerarse ni como planta ni como animal porque eran las dos cosas, ¿no? Hoy quedan algunos de ellos, ¿no? Como son ciertas medusas y como son los corales, por ejemplo, que son a la vez pues, animales, vegetales y minerales, ¿no? Y así, bueno, pues se puede seguir el paso de la evolución de la vida poco a poco, encontrando pues una serie graduada de plantas y animales bien estudiadas hoy, que conducen de manera progresiva a los organismos más complejos y avanzados, pero siempre a partir de organismos más sencillos, ¿no? Y no hay eslabones entre las grandes divisiones del reino animal, ni entre los tipos animales prehumanos superiores y los hombres primitivos de la raza humana, ¿no? Así que estos que llaman aquí eslabones perdidos, pues realmente pues, se quedarán perdidos siempre, ¿no? Por la simple razón de que no existieron, o sea, eso no se dio nunca, ¿no? Y bueno, de este momento, ¿verdad?, en el que surgen las especies de vida animal, pues no podemos considerar que vayan o hayan ido evolucionando a consecuencia de la acumulación gradual de pequeñas variaciones, sino que despuntan por nuevos órdenes de vida, ¿no?, que van apareciendo de repente, lo que hoy llamaríamos mutaciones, ¿no? Y de esa forma la aparición súbita de especies nuevas y órdenes diversificados de organismos vivientes, pues constituye pues, todo el aspecto final de la rama de ese árbol fundamental que fue sembrado en un momento dado, ¿no? La vida animal, por ejemplo, pues evoluciona cuando se alcanza un grado perfecto de salinidad en los océanos y la verdad que el sistema resulta sencillo, ¿no? Cuando esas aguas salobres empiecen a circular por los cuerpos de los animales de la vida marina, ¿no? Lo que pasa es que al contraerse los océanos e incrementarse el porcentaje de sal en gran medida, pues esos mismos animales
desarrollan la habilidad o la capacidad, como queráis, de reducir la salinidad de los fluidos de sus cuerpos. Y tal y como aquellos organismos que sabían vivir en agua dulce adquirieron la habilidad de mantener el grado adecuado de cloruro de sodio en todos los fluidos corporales, por medio de esa técnica ingeniosa, autónoma de conservación de la sal, pues hoy por hoy ya se conoce muy bien, o sea, con los estudios de los fósiles de la vida marina, como los esfuerzos que tenían que hacer aquellos organismos primitivos para ajustarse, ¿no? Y las plantas y animales, habría que decir, nunca cesan de hacer estos mecanismos de ajuste. Tanto plantas como animales terminan entendiéndose, terminan integrándose, terminan trabajando juntos. Eso es la vida, un proceso que se va acomodando a todas partes, ¿no? O sea que yo me estoy enrollando aquí, Luis, no sé si tenemos preguntas o no. No, de momento preguntas no, pero el que quiera que empiece a preguntar, pregunta 2 puntos y formular la pregunta. Yo lo que te quería comentar es, realmente, aunque nosotros hayamos salido de los océanos, estar aquí arriba también se podría decir que es un océano, porque respirar aire y estar en el aire es como si fuera un océano más sutil, ¿no? Es decir, menos denso. Sí, no, eso es exactamente así. O sea, habría que decir en ese sentido que la primera atmósfera de la Tierra fue el mar, el agua. La Tierra hubo un momento en que estaba completamente cubierta de agua, entonces la atmósfera era esa, ¿no? Luego se generó otra capa más liviana, que es la atmósfera actual, y que es la que respiramos algunos, ¿no? Pero debe quedar claro que la principal vida, la fuente de vida de esta esfera está en el mar. O sea, el mar es el que contiene mayor cantidad de seres vivos, mayor cantidad de plantas, de árboles, y el mar es la garantía de vida aquí. La parte terrestre, digamos que es la excepción a la regla. La regla es el mar. Este es un mundo acuático, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo. Hay seres cuya atmósfera es el mar y respiran el agua. Hay otros que respiran las dos cosas, agua y aire, y los hay que solo respiran aire. Es decir, que bien pudiéramos decir que esta esfera proporciona capacidad y posibilidad de respirar a todo el mundo. El que necesite agua lo tiene. El que necesite las dos cosas lo tiene. Y el que necesite aire lo tiene, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, la atmósfera es como si fuese pues otra capa de agua, ¿no? Sí, pero inicialmente la atmósfera primitiva era agua. Cuando en algunas cosmogonías, como la de los Dogon en la República de Malí, en África, se habla de que los primeros habitantes, los primeros visitantes que llegaron aquí eran anfibios o acuáticos, pues es literalmente así. Los primeros que vinieron a echar una mano, a terminar de arreglar la superficie de la esfera, etcétera, primero eran seres acuáticos, ¿no? Y luego eran anfibios, ¿no? Y luego ya hubo seres terrestres exclusivamente. Pero inicialmente sí, eran acuáticos. Los sembradores de vida, los que vinieron con todo su cuerpo y con todo, eran seres acuáticos. ¿Y tú crees que nosotros alguna vez podremos respirar también en los océanos? Es decir, ¿tendremos alguna forma natural o artificial que realmente nos permita estar muchas horas debajo? Sí, claro que sí. O sea, tiene que haber, hay un proceso de adaptación, ¿no? Pero sí, yo conozco casos que hacen eso. Super soldados. ¿Cómo? Super soldados. Bueno, no exactamente, ¿no? Pero sí, eso es una posibilidad, sí. Hay seres así. Sí, perdón, dime. Bueno, acaba y te hago la pregunta. No, o sea, te quería decir que conozco casos así. O sea, Muy bien. que no es una cosa tan extraña, ¿no? Bueno, MAPS2 dice, hola, ¿por qué si evolucionamos para mejorar hemos perdido la posibilidad de respirar en el agua? Bueno, es que estamos en otro medio. Eso es justo lo que estamos hablando Luis y yo ahora, ¿no?
estamos en otro medio, pero si viviésemos en circunstancias que tuviésemos que estar en el agua de alguna manera, esa capacidad, de hecho la ingeniería biológica de estos cuerpos humanos tiene previsto eso. Hay aspectos funcionales de los cuerpos que la gente no se da cuenta, pero por ejemplo el sistema respiratorio de estos cuerpos, sabemos, la ciencia sabe que el 15% al menos se realiza a través de los poros de la piel y no pasa por los pulmones, ¿no? O sea que a partir de ahí ya uno puede darse cuenta de que hay otras posibilidades. Estos cuerpos son excepcionales, o sea, la ingeniería biológica no puede ser mejor, ¿no? Así que es una cuestión simplemente de necesidad. Si tú tienes necesidad, tu cuerpo se amolda y te permite, de alguna manera, que, pues eso, que tú puedas aguantar más bajo el agua o que llegues a respirar bajo el agua. Este cuerpo está lleno de filtros, ¿no? Simplemente hay que utilizarlos, ¿no? Porque algunos están completamente atrofiados pues por falta de uso, ¿no? Pero sí, eso es perfectamente posible. Kevin nos dice, buenas tardes desde Perú. ¿Por qué la vida tiene patrones perfectos como la geometría y la evolución a la adaptación al entorno? Gracias. Bueno, en los universos el concepto del por qué ni para qué no existe. O sea, simplemente es una manifestación. Como dije al principio, la vida se manifiesta en todas partes y se manifiesta en la vibración. O sea, todo lo que vibra es vida. Y todas las manifestaciones de esa vibración en función de los patrones de longitudes de onda, frecuencia vibratoria, oscilatoria, etcétera, pues da lugar a la formación de grumos, ¿no? Y esos grumos, pues, pueden ofrecer la singularidad y la visión de que tienen una individualidad. En realidad no la tienen. O sea, un grumo es como una gota del océano que es gota durante un tiempo, ¿no? Pero que antes o después vuelve al océano. Es decir, la gota es el océano y tiene toda la información del océano. Y esto es lo mismo. Yo a veces uso el símil de un atole, de una papilla, ¿verdad? Cuando lo estás haciendo se forman grumos y tú agarras un grumo y te parece que ese grumo pues es como una almendra, ¿no? Porque está perfectamente formado, parece verdaderamente una almendra, pero no hay que olvidar que ese grumo es la papilla, es el atole, está compuesto de lo mismo, es exactamente igual, solo tiene una existencia fugaz como grumo, pero es el atole. Entonces nosotros, y todo lo manifestado, tiene toda la información del todo, porque todo es lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Y simplemente lo único que necesita es tener la capacidad, y la tiene, de relacionarse con todo lo demás, ¿no? Entenderse con todo lo demás, nutrirse también de todo lo demás, ¿no? Y provocar una conexión que permita, pues, en un momento dado, la manifestación individual eventual, que eso es lo que llamamos aquí vida. Vamos con la siguiente pregunta de Kenny Alfaro. Dice, ¿cuántas humanidades pasaron por este planeta? ¿Y qué número somos? Somos la tercera. Han pasado 3 con esta. Pero eso no es nada, Kenny. O sea, estos planetas se renuevan constantemente y pasan muchas humanidades. O sea, esto es parecido a un colegio, ¿no? Es como si me preguntases cuántos se han graduado de secundaria, ¿no? Pues muchos, ¿no? Que empezaron en primaria y terminaron la secundaria. Aquí sucede igual. La gente está convencida en muchos casos de que las humanidades simplemente se destruyeron y tal. No, no siempre. A veces ha habido algún caso, pero no siempre. Las humanidades simplemente, pues, elevan su tono vibratorio, elevan su frecuencia, y entonces ya no están aquí. Es decir, porque este es un espectro de unas determinadas frecuencias que son perfectamente mesurables, o sea, que puedes medir sin problemas, y entonces si te escapas a este espectro,
pues ya esto no te contiene, o sea, ya tienes que estar en otro sitio, ¿no? Y eso es lo que sucede. Hay una mayoría de edad en las humanidades en las que ya todo el mundo está a una vibración suficiente como para que esto pues no les pueda contener. Entonces saltas a un nivel dimensional superior y obviamente desaparece todo lo anterior. Y eso es en general lo que sucede en todas partes. Eso es una cuestión de mayoría de edad. Aquí estamos en un proceso interesante ahora en el que esta desaparición ya ha comenzado hace unos años con ciertas personas que son personas especiales y que, bueno, pues lógicamente los especuladores empiezan a plantear que si fueron raptados, que los asesinaron, no sé qué y tal, y no. En muchos casos simplemente han desaparecido. O sea, su nivel de vibración llegó a unos límites tan cercanos, ¿no? A la ruptura con los bordes de esta dimensión, que han pasado a otra, a una dimensión mayor. Y cuando esto se produce, pues no hay vuelta atrás tampoco, ¿no? Entonces esto está pasando aquí, en este momento. Estamos en un momento de convergencia también en que poco a poco, con los sistemas de información, la gente más informada, van sabiendo cómo funcionar, cómo sacar más partido de sus posibilidades, y entonces se va caminando hacia una estabilización de todos los niveles de esto que llaman la civilización humana, hasta llegar a un punto, que es la mayoría de edad de la esfera, en que existe una sola cultura, un único idioma, mientras existen los idiomas, un nivel de conciencia exacto, ¿no? Y sobre todo, pues, unos niveles de responsabilidad para con uno mismo y el entorno que hacen inoperante e innecesario pues que haya controladores. Y los controladores son las patrias, los gobiernos, las policías, etc. O sea, hay un momento en que eso no se necesita cuando uno se hace responsable, cuando uno es responsable. Y si nosotros somos la tercera, la primera y la segunda, ¿cómo se llamaban? ¿Y la tercera? Es que estas civilizaciones han tenido muchos nombres, ¿no? Porque no se trata de una civilización que fuese, pues no sé, los atlantes. Los atlantes vivieron en un momento dado, pero había otras también, otros grupos humanos con otros nombres, ¿no? En la mayoría de los casos no se tiene constancia de ellos, ¿no? Y quienes tienen constancia, pues no han querido compartir porque aquí se da una circunstancia muy peculiar y es que se tiende a la adoración, ¿no? Es decir, aquí se habla de civilizaciones antiguas que en algunos aspectos podían estar más avanzados, en otros no, pero todos sabemos el imperio que existe ahora por lo ancestral. Es decir, hay mucha gente que, a pesar de haber llegado a este grado de desarrollo y de evolución a donde estamos ahora, pues que todavía apuesta por lo de hace 3.000 años, ¿no? Y bueno, lo único que nos falta ahora, pues es que alguien salga por ahí diciendo que hay que vestirse con esas túnicas largas y llevar sandalias porque eso era lo ideal en tiempos de Jesús, ¿no? O no usar ropa interior de ese tipo, hay que usarla de la otra. Es decir, todo eso se ha ido superando y uno tiene que ir adaptándose. Entonces, puede proceder tenerlo como cultura vernácula, conocer eso, pero no mucho más allá. Es decir, las evoluciones son personales, no son comparables, no nos sirve mucho eso, ¿no? Estas civilizaciones que han pasado por aquí, en un par de casos ha habido problemas, lo cual ha facilitado pues, el tránsito o la extinción, ¿no? Y en otro de los casos no, en otro de los casos ellos se elevaron solos, es decir, terminaron ese proceso de evolución y ya, o sea, todo lo que habían hecho aquí pues quedó sepultado en un momento dado porque la Tierra lo cubre todo. Es decir, si nosotros abandonásemos las ciudades ahora,
en muy poco tiempo, en el transcurso de una vida humana promedio normal, veríamos como la ciudad seguramente está ya completamente cubierta y comida literalmente por la tierra. O sea que esto no tiene mucha importancia. O sea, cada uno tiene que evolucionar desde la base en la que ha aparecido, en la que ha nacido, ¿no? Pero sí, ha habido otras dos grandes civilizaciones formadas por muchos grupos humanos que poco a poco pues fueron terminando su camino aquí. Tenemos a Cristina, dice, el mundo entrará en recesión en algún momento. ¿Volveremos en ese momento al mar? No. No hay recesión, Cristina. Uno va realmente... todos son experiencias. O sea, y en el momento en que acumulas experiencias, pues aumentas tu patrimonio, ¿no? Y ese patrimonio experiencial, pues no puede ir hacia atrás. O sea, tienes experiencias nuevas en tu haber, aunque las experiencias hayan sido traumáticas o del tipo que fuese, ¿no? O sea, recesión no hay. O sea, todo se va dando como debe darse, ¿no? Esta es una humanidad joven, un mundo de 4.600 y pico millones de años, pues es un mundo en la más tierna infancia, y entonces bueno, le queda mucho por hablar y mucho que decir y mucho por andar, ¿no? Es decir, todos estos que andan hablando ya, que si la destrucción del planeta, el apocalipsis. Ayer comentaba yo en un seminario precisamente esto, ¿no? Que es como tener a un niño de 8 a 10 meses y andar ya haciendo los trámites para ver cuál va a ser la funeraria más adecuada para cuando se muera, ¿no? Y qué le van a poner en la lápida y cómo va a ser. O sea, alguien tendría que decir a esa persona, mira, tú andas un poco despistado, ¿no? Tiene 8 meses, el niño ni siquiera camina todavía. Déjale que ruede un poco, ¿no? Entonces aquí hay cierta manía en esto, ¿no? Yo no sé por qué se ha desarrollado tanto en esta humanidad el morbo de, pues eso, de lo prohibido, de lo que está fuera del lugar, de lo destructivo, no sé. Bueno, por aquí nos comentan. Entonces será por eso que nos atrae tanto el mar y pasamos horas en él. ¿Que nos atrae tanto el qué? Dice, entonces será por eso que nos atrae tanto el mar y pasamos horas en él. Un comentario, que nos bañamos. Sí, sí, puede ser. Es que somos marinos nosotros. Somos marinos, ¿no? Cuando no tienes miedo al mar y estás dentro del mar y demás, tú te sientes bien. O sea, estás en esos lugares de donde hemos partido. O sea, todos nosotros, nuestros antepasados han venido de ahí. Imagínate esos lugares relajados, tranquilos, ¿verdad? Con esas bahías tropicales, donde tenía lugar la formación de este crisol, de este caldo de cultivo inicial. Entonces eso, pues de alguna manera está en la memoria colectiva. Y sí, debe atraer, claro que sí. Este también es comentario. Dice, la evolución es una teoría sin comprobación. Es al final una cuestión de fe. Bueno, lo que es una teoría son las ramas de la evolución, ¿no? La evolución en sí no es ninguna teoría, es un fenómeno pues común que nosotros vemos diariamente. Es decir, nosotros hemos evolucionado pues de embrión a feto, de feto a bebé, de bebé a niño, de niño a adolescente, joven, adulto y anciano, ¿no? O sea, eso es una evolución. La evolución es un proceso, o sea, eso no puede entrar en duda, ¿no? O sea, que verdaderamente eso se da. Y los cuerpos se van adaptando, o sea, fijaros cómo sucede, pero se van adaptando por mutaciones. Y esas mutaciones son espontáneas. La propia naturaleza es la que genera las mutaciones. Es decir, un niño pequeñito que no puede comer nada como comemos de adultos y tal, pues no necesita dientes y no los tiene. Cuando la mamá empieza a proporcionarle a ese bebé alimentos más duros, entonces sí necesita dientes y se produce una mutación espontánea. Le salen unos dientes.
Pero cuando ya con esos dientes la mamá y el papá le siguen dando cosas que ya necesitan masticar, moler, cortar, triturar, etcétera, entonces esos dientes no les sirven. Se le caen solos, ¿no? Y les nacen otros ya más adecuados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si la humanidad pues, no hubiese desarrollado esa forma de alimentación, pues nunca le habrían salido dientes. Es decir, estos cuerpos son tan impresionantes, ¿no?, que se van adaptando, se van ajustando a todo, ¿no? Lo estamos viendo también en el caso de las mutaciones, pues cómo funcionaba esto pues hace 50, 60 años, ¿no? No había calefacción en las casas, etcétera. Había una densidad, una cantidad de personas con mucho vello en la piel, perdón, pues eso, para protegerse del frío, etcétera. Hoy ya estamos en una situación distinta, ya es raro ver a alguien. Yo me acuerdo, o sea, tengo grabadas imágenes de mi infancia, de ir a la playa y de ver a alguno por allí que parecían auténticos osos. O sea, personas con la espalda totalmente cubierta de piel y demás, eso ya no se ve. O sea, que las mutaciones para ajustarse, aclimatarse, adaptarse, son espontáneas, se dan, y por eso estos cuerpos son tan fenomenales, ¿no? Tenemos a Nora que dice desde Argentina: ¿qué porcentaje de mar es conocido por el ser humano? Gracias. ¿Porcentaje de qué? De mar, es decir, de océanos. ¿Qué porcentaje del mar o océanos es conocido por el ser humano? No sabría decirte, Nora, pero yo creo que conocido por los científicos, pues no sé, o sea, dudo que llegue al 25%. El otro día vi un papel, bueno, un certificado de esta gente que hablaba de un 6%. Real, los científicos tienen anotado un 6% de todos nuestros océanos. Sí, pienso que sí, que debe ser correcto. Por eso te digo que haciendo gala del mayor optimismo posible, o sea, si llegan al 25 sería la gran cosa, ¿no? Pero el mar es el gran desconocido. De hecho, hay mucha gente que se plantea esto, es decir, estamos aquí, esta es nuestra casa, estamos mirando hacia afuera, o sea, es que todo es mirando hacia afuera, ¿no? En nuestras conductas diarias es mirando hacia afuera. Tú miras a los demás, a ver cómo hacen, te nutres de los demás, te olvidas de mirarte hacia adentro, te olvidas de conocerte. Y en este sentido igual, estamos en la Tierra, andan por ahí buscando mundos habitables, no sé qué, no conocen la Tierra todavía. Y no conocen nada del interior de la Tierra. Y de los mares no conocen prácticamente nada. Y siguen ahí pues especulando, yéndose hacia afuera. Creo que es importante conocer los recursos que ofrece la esfera y sobre todo esa gran despensa que es la garantía de la humanidad del futuro, que es el mar. O sea, la garantía de esta esfera a todos los niveles está en el mar, tanto para instalar futuras concentraciones humanas como para alimentarse o como para mantener una atmósfera adecuada. Todo está en el mar. El mar es lo más importante aquí. Tenemos otra pregunta de Kenny Alfaro, dice: ¿se podría imaginar que seres de hace más de 500 millones de años sigan de retorno en este planeta para sendas experiencias? ¿Es posible saber nuestra edad individual desde el principio? Pocas personas saben su edad de fusiones, ¿no? De todas maneras, no serviría de mucho. O sea, yo creo, Kenny, que lo importante no es saber la edad en tal, sino ser consciente de que tú pues tienes una gran experiencia, es decir, que vienes de atrás, es decir, que tú no estás desarrollando aquí tu primera efusión o tu segunda efusión, que hay mucho detrás de ti, ¿no? Y eso es lo importante. La cuantificación pues no tiene mucho sentido. Muy pocos seres pueden hablar de qué número de fusiones, qué número de vidas han desarrollado. Sobre todo porque el concepto de tiempo varía constantemente. Entonces, un ser que tiene, pues, vamos a poner 50.000 vidas en distintos puntos del cosmos, ha habido vidas de ese ser, una sola vida, que a lo mejor ha sido una vida de 5 millones de años.
y ha habido otra vida que ha sido de 2 segundos, ¿no? O sea, cuando llegas a ciertos planos de la realidad, el tiempo no cuenta para nada, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí hay gente que está viniendo ahora de nuevo a la Tierra, que están renaciendo, y la última vez estuvieron aquí y estuvieron hace 1 millón de años. Entonces, claro, uno pudiera decir, caramba, ¿cuánto tiempo has tardado en volver? No, para el ser, ese 1 millón de años ha sido como una fracción de tiempo. Para ese ser ha sido como algo instantáneo. Es decir, han estado en otro punto, en otro lugar, bajo una manifestación distinta, se ha deshecho aquello y ahora vuelven aquí y ellos tienen la sensación de que es hoy para mañana. Sin embargo, han tardado desde la última vez 1 millón de años. Pensador 21 nos dice, al doctor se lo siguen llevando en las naves. Él contaba que iba hasta un lugar alejado con poca ropa y se lo llevaban. Gracias. Yo sigo igual, forma parte de mi trabajo diario. Hago eso a diario. ¿Pero en viaje físico o astral? En viaje físico. Yo quiero ir a esas naves. Están abiertas, Luis, o sea, hay gente que pregunta mucho eso. Todas esas naves, como les llamáis vosotros, están abiertas siempre. Pero hay una cuestión de vibración. Las naves funcionan en una vibración determinada y si tú no llegas a ese nivel de vibración, por la razón que sea, tú puedes, primero, si no llegas, no las vas a ver. O sea, para verlas tienes que estar entrando en ese espectro distinto, con una vibración más elevada. Si alguien con una vibración baja eventualmente está en el borde y ve una de esas estructuras que está abierta y se puede entrar, puedes entrar. Lo que pasa es que no cruzarías la puerta. No cruzarías la puerta no porque te lo impida nadie, sino porque tu cuerpo reaccionaría. Te sentirías mal. Te sentirías mareado, con ganas de vomitar, no te sentirías bien. Y entonces uno diría, no, bueno, pues lo dejo para otro día, que hoy yo quería hacer esto, pero hoy como que no me siento bien y vuelvo otro día. Es tan solo una cuestión de vibración. O sea, fuera de estos esquemas que se dan aquí en esto que llaman la civilización occidental, todo se considera de todos. O sea, no se puede hablar de que una nave, como dices tú, pues es que es de aquellos que a mí no me dejan entrar. No, es de todos. Es de todos. Está abierta a todos, absolutamente a todos. Entonces lo que hay que hacer es elevar la frecuencia, un trabajo interno y ya está. Literalmente, o sea, tú elevas la frecuencia, pero claro, también elevar la frecuencia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay personas que elevan la frecuencia, se mantienen en frecuencias elevadas, pero tienen que tener claro que si tienen algo que hacer aquí importante, aquellos seres que están en misiones especiales, ellos saben que si la elevan más allá de un determinado límite, desaparecen. Y con ello desaparece la misión. Por tanto, hay seres que tienen frecuencias muy elevadas, se mueven en esas frecuencias, pero que en un momento determinado tienen que densificarse para no salirse de este marco de la realidad. ¿Y cómo se densifican? Bueno, pues enfadándose con uno, gritando, bebiendo ron, emborrachándose, o oyendo música de esta que hay ahora, ¿no? Eso te densifica y entonces te bajas un poco y ya estás tranquilo, ¿no? Puedes seguir con lo que has venido haciendo aquí. O sea que mientras estés en este en este segmento, en este espectro de la realidad, este espectro dimensional, si estás haciendo algo en concreto, no debes superar ciertos límites de frecuencia porque de hacerlo te saldrías de esta realidad y con ello se estropearía o quedaría congelada ahí toda la actividad que venías realizando. Eso que acabas de decir es real. A mí me pasa. O sea, tengo que estar haciéndolo porque si no, me subo demasiado. Sí. Sí, no, es real. Es que es así. Yo cuando veo así, escucho cierta música y digo, vale, espérate, me voy a centrar un poquito y entonces no me voy demasiado volado a donde no me apetece ahora tener que ir para allá.
Carla nos dice, ¿habrá un astro que golpeará la Tierra en 2025 o 2027 según el autor JJ Benítez? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Sucederá? Gracias. Tanto como un astro, no. Que hay asteroides en ruta de colisión, los hay. Lo que pasa es que en el cosmos hay otros elementos, es decir, de repente un asteroide en ruta de colisión con la Tierra, pues se ve afectado por un campo magnético de algo, ¿no? Y en último momento se desvía. O sea, eso no se sabe así, no se puede saber. O sea, que de momento tranquilos, ¿no? No pasa nada. Yo diría que cuando una inteligencia superior a la nuestra, llámese dioses, semidioses, inteligencia artificial, quiere hacer un reseteo cuando deja caer esas cosas, ¿no? O sea, es decir, normalmente si la humanidad está bien y frecuencialmente va subiendo, no molestan. Pero claro, cuando la gente se vuelve corrupta, mala y acaban con ellos mismos, es decir, se acaban con su propia humanidad, entonces Sí. es cuando aparentemente hay un reseteo y aparecen caer esto y empezar como... Lo que pasa es que el reseteo es espontáneo, es decir, estas humanidades, digamos que llevan ciertas trayectorias que no son las mejores y antes o después tienen que ir al colapso, ¿no? Entonces el reseteo se produce cuando has visto que todo lo que has venido haciendo durante una vida no ha servido de nada. Y entonces te planteas ya una vida de otra forma, viviendo de otra manera, ya no quieres saber nada de dineros ni de acaparar nada porque de repente pues ha pasado cualquier cosa y o te lo han quitado o ha habido, qué sé yo, un problema geotectónico, un terremoto que te lo ha borrado todo el mapa y entonces en esa nueva etapa tú ya no quieres saber nada de esto, ¿no? Tú dices, no, yo me voy a ir al campo y me voy a arreglar con lo que tenga, yo no trabajo para nadie, voy a cultivar aquí 4 cosas y dedicarme a la contemplación y a encontrarme con esta naturaleza frondosa, tan maravillosa, en cuyo seno nunca he podido vivir, ¿no? Entonces, esos son los reseteos, ¿no? Los otros reseteos de los que a veces hablan, de que vamos a hacer esto, por eliminar, eso no tiene sentido ni tiene lógica tampoco. Nadie quiere un reseteo de esos, todo lo contrario. Los grandes empresarios, las grandes corporaciones, lo que quieren son clientes, o sea, no quieren eliminar clientes, quieren ganarlos. No quieren que el mundo tenga menos gente, quieren que tenga más. O sea, todo lleva un signo comercial hasta que deja de llevarlo. Cuando tú has visto que todo lo que habías hecho en toda tu vida has estado ahorrando, tenías un montón de dinero en el banco y demás, y un buen día pues te dicen que el dinero no vale nada, pues porque ha habido un colapso económico financiero mundial y demás, lo más probable es que tú digas, no, pues yo ya no vuelvo a eso. Mi vida de aquí en adelante será distinta. No quiero ya dineros, no quiero seguros, no quiero nada, me las voy a arreglar yo como yo pueda, ¿no? Y eso pues siempre pasa así, o sea, no es algo, esto no es una especulación, ha pasado antes así, en otros astros también. Zairen nos pregunta, ¿se volverá a destruir esta humanidad entonces? No, a destruir no, aunque claro, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos. El riesgo nuclear existe siempre, ¿no? Si alguien aprieta el botón, el siguiente botón se aprieta 5 segundos después. O sea, claro que hay riesgos en ese sentido. Pero bueno, ya estamos en un momento, afortunadamente, ha llegado un poco antes de tiempo todo este proceso de generación de aplicaciones de inteligencia artificial y eso posiblemente pues sea un eslabón de la cadena necesario para hacer entender a los presidentes de los grandes países que deben evitar este tipo de juegos peligrosos, ¿no? Yo tengo mucha confianza personalmente de que la inteligencia artificial poco a poco vaya asumiendo roles directivos y de tomas de decisiones en lugar de gente que son incapaces de decidir nada y que tampoco tienen la capacidad intelectual de ver el cuadro completo en su máxima expresión, ¿no? Pero para eso la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Entonces, creo que estamos en un buen momento de la historia. Esto se suponía la inteligencia artificial que empezase a aparecer una década después. O sea,
ha aparecido una década antes, ¿no? O está apareciendo una década antes, y esto va a cambiar el mundo, verdaderamente. Solcito nos dice, el comandante Ashtar dice que todo lo que está sucediendo en la Tierra, que todo está sucediendo en la Tierra. Claro, yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que he hablado de esto en alguna ocasión. El comandante Ashtar simplemente no existe. O sea, no hay ningún comandante Ashtar. Creo que he hablado de esta historia en alguna ocasión. Lo que existe es, el nombre Ashtar no es de un comandante, es del programa de mantenimiento de la esfera. El programa de mantenimiento de la esfera simplemente mantiene la esfera. Nadie anda dando informaciones a nadie de lo que va a pasar, sobre todo porque eso significa interferir en tu nivel de progreso. Si alguien te está diciendo por lo que vas a pasar, tú vas a alterar esa conducta y no vas a cubrir esa experiencia que tienes que cubrir, ¿no? Ashtar nunca informa de nada de esto a ningún nivel. Ashtar simplemente actúa. Ashtar, por ejemplo, pues está actuando en ciertos volcanes que hay en la esfera, pero está actuando simplemente para protección de centros urbanos que hay cerca, como es el caso, por ejemplo, del Popocatépetl en México, ¿no? Que tiene la población de Puebla pues muy cercana. Cualquier problema que haya con eso, pues esto implicaría que, bueno, una población como Puebla quedaría borrada entera del mapa, ¿no? Y entonces Ashtar interviene ahí, en este tipo de volcanes, suavizándolos, etcétera, pero no de otra manera, ¿no? Y bueno, quiero recordar un poco, no siempre tengo opción de hacerlo, pero toda esta historia de Ashtar comienza a finales de los años 60, cuando un súbdito italiano, Eugenio Siragusa, muy aficionado a los ovnis, pues en un área de Sicilia salía al campo y bueno, pues de repente se encuentra de bruces con uno de los operarios de Ashtar, ¿no? Que siempre tratan de no mezclarse y de no complicarle la vida a nadie, porque lo que sucede es siempre lo mismo. Te consideran pues o una virgen o la presencia de Jesús de Nazaret o un milagro, ¿no? Cuando son personas que están trabajando. Este ser, cuando se encuentra de bruces con Eugenio, los dos se quedan un poco desconcertados, el ser por verse descubierto y Eugenio pues por aquella visión que tenía, ¿no? Entonces el ser levanta la mano y le dice lo mejor que puede, porque estos seres no hablan, lo mejor que puede, utilizando un idioma antiguo que todavía se utiliza en muchos lugares del cosmos que no han perdido todavía el idioma, un idioma conocido como Shanax. Y este ser le dice que es de Ashtar y luego le dice otra palabra que siempre se utiliza mucho en el cosmos, que es Sheram. Sheram es la que dio lugar en hebreo antiguo y luego ha pasado a Israel, ¿no? Quiere decir, o sea, cuando se dice Sheram, estás diciendo que no tengas miedo, que vengo en son de paz, que te quedes tranquilo, que no te va a pasar nada. Entonces, el ser le dice, soy de Ashtar y Sheram. Eso es lo que dio lugar al Shalom de los judíos, ¿no? Y bueno, pues Eugenio queda desconcertado, ¿no? Y empieza a hacer declaraciones. Entonces él dice que se encontró con un ser que lo saludó y que le dio el nombre y el apellido. O sea, en estos seres no hay apellidos. Entonces, bueno, él entendió, parece que Eugenio no era muy bueno en idiomas y él lo que entendió es Ashtar Sheran. Pensó que era nombre y apellido, ¿no? Automáticamente, pues eso empezó a correrse la voz. Inicialmente, pues era un extraterrestre que él había visto. Después no, les parecía poco lo del extraterrestre y ya era pues el piloto de una nave, ¿no? Después les pareció poco y ya no, piloto no, comandante de una nave. Entonces la noticia salta a América. Y en América pues coincidía que en Perú se había creado una asociación de amigos de los ovnis que llamaban el IPRI, el Instituto Peruano
de Relaciones Interplanetarias, que había sido fundado por Carlos Paz, ¿no? Y entonces recogen la noticia y bueno, ahí le suben un poco el nivel, ya le dicen que no, que comandante de una flotilla, no, comandante de la flota estelar. Luego les pareció poco y ya quedó la cosa comandante de la flota interestelar. Y bueno, pues a partir de ahí ya se desvió todo y hay gente que se autosugestiona, ¿no? Y hay gente que dice que hasta recibe mensajes del comandante, hasta será. La realidad es que no, o sea, no existe esa figura, pero si existiese, no andaría en ningún caso dando ese tipo de mensajes, ¿no? Porque eso supone una injerencia y una interferencia en los procesos de una humanidad emergente que va poco a poco intentando mejorar. Así dicho de manera rápida. Eso le pudo pasar a Greenberg, Jacobo Greenberg, que elevó su vibración y cambió de dimensión. Sí. Es que hay casos, o sea, hay casos de esos. Tal vez a lo mejor pudiéramos hablar un día de ellos. Hay casos así, que simplemente desaparecen y entonces viene la especulación y luego, bueno, hay otro tipo de casos también. O sea, hace poco me preguntaban a mí sobre ello. Hay uno de los programas de A1 que está en el canal, en nuestro canal de 1A1 Televisión, que se llama Contactados. Hace años yo entrevisté a una señora, creo que era salvadoreña, ¿no? En Nueva York, y era una señora que me había comentado, pues eso, que estaba en contacto con personas de este tipo y tal. Entonces, cuando hablé con ella y profundicé, me di cuenta que era cierto, porque había lugares que yo conozco también y ella los describía con tanta exactitud que no me quedó lugar a dudas. Digo, esta mujer está diciendo la verdad. Y esta señora iba a ser llevada, la iban a sacar de la esfera para darle un cursillo, ¿no? Lo que pasa es que el cursillo, que era un cursillo, creo recordar, de unos 3 meses en tiempo de aquí, más o menos, pero en el tiempo real de la Tierra, una vez sacándola de la Tierra, ella tardaría en ser devuelta aquí 70 años. ¿No? Y ella ya lo tenía todo arreglado, recuerdo, o creo recordar que me hablaba de una hermana, y ya se lo había dejado claro la hermana, había cancelado las cuentas de los bancos, los seguros, había hecho las cosas y estaba preparada para salir. Y efectivamente, pocos días después, desapareció. Hay gente así. Solcito dice, si la Tierra, por ejemplo, tiene 8.000 millones de personas y son distintas razas, seres de todo el universo, ¿por qué no hay más humanos? No entiendo bien por qué no hay más humanos. Sí. Es que humanos somos todos. O sea, todos somos humanos, hasta los animales son humanos y los vegetales son humanos. La Tierra tiene demasiada gente. A partir del año 2050 empezará a decrecer. En un futuro todavía lejano, la Tierra tiene que situarse en torno a los 500 millones de habitantes para que esto pues, vuelva a ser una especie de paraíso terrenal para todos, ¿no? Pero mientras tanto, irán desapareciendo, ya se está dando esto, ¿no? Fíjate qué curioso, Luis, que yo ayer hablé de esto en mi seminario, ¿no? Ya se está dando, o sea, la gente tiene menos hijos ahora. Hay muchos países que tienen un crecimiento demográfico 0 o -1 y cada vez tendrán menos, pero hay otra cuestión de fondo. Si tú, como un ente humano que está desarrollando aquí una efusión, eres consciente de que ya hay demasiada gente, cuando pierdas este cuerpo, tu nivel de responsabilidad, vamos a llamarlo así, hará que tú no vuelvas a renacer aquí, que te busques otro lugar. Esto lo han hecho antes ya algunos seres importantes aquí, como los delfines. Es decir, simplemente tú renuncias a renacer en un lugar como este porque sabes que hay que bajarle la población.
Pero no hay que diezmar la población a base de exterminarla ni nada de eso, sino son procesos biológicos naturales. Eso irá funcionando solo, y se llegará a ese punto que será la mayoría de edad de esta esfera. Y en esa mayoría de edad habrá un solo nivel cultural, un solo idioma, antes de que desaparezca el idioma, y una sola raza. Las razas se van mezclando. Esto ya lo estamos viendo. Hace 60 años, 50 años, pues era imposible, o sea, ver a un ciudadano chino casándose con una súbdita completamente negra de Nigeria, ¿no? Y hoy ya no. Es decir, las razas ya se están integrando, se están mezclando. Cuando exista una sola raza sobre la superficie de la esfera, habremos llegado a la mayoría de edad. Juan Alberto nos dice, entonces, ¿la vida se transforma eternamente cada vez con más conciencia y conocimiento? Con más conciencia y conocimiento, se transforma constantemente. La conciencia la tiene siempre, porque la conciencia es simplemente, y el conocimiento también lo tiene siempre. Ese conocimiento está en cada elemental y minúscula y humilde molécula de ADN, pero no el conocimiento, sino todo el conocimiento de todos los universos. O sea, todo está dentro, ¿no? La conciencia es esa facultad que tienen los seres humanos de ser sensibles, de sentir todo lo que rodea, lo que les rodea alrededor, con el tipo de sentidos o capacidades sensoriales que tengan, ¿no? O sea que siempre se trata de una capacidad de adaptación. Tienes más posibilidades, te has perfeccionado más, tu campo se amplía, tienes otras opciones distintas. Pero sí, es cierto eso, la vida se transforma constantemente. O sea, no hay nada inerte, no hay nada que no vibre, no hay nada que se pueda decir que esté parado en algún sitio. Todo vibra y por tanto todo es vida. Ahora tenemos a Miguel desde España. ¿Cree que algo tan extraordinario y complejo como el cuerpo humano puede ser replicado en laboratorio? ¿Podría algún día gestar los bebés en incubadoras? Gestar los bebés en incubadoras, sí, se puede. Es posible que lo intenten, ¿no? Replicar el cuerpo, no. O sea, no, porque hay componentes del cuerpo que sencillamente no son replicables, ¿no? Ahora, yo creo que lo van a intentar en algún momento, ¿no? O sea, de alguna forma copiar las condiciones de, pues en las que una mujer embarazada tiene a su feto y replicarlas. Creo que eso sí lo van a intentar. Y eso no, en realidad no supone nada, ¿no? Aunque creo que al final, personalmente, lo que va a suceder es que la mujer desarrolle una serie de enzimas, particularmente, que hagan que el mantenimiento, o sea, la gestación, dure muchísimo menos y que el nacimiento del bebé no sea traumático. En algún momento, alguna civilización aquí funcionaba así y creo que eso sí va a darse, ¿no? Y cuando eso sea así, posiblemente ninguna mujer quiera o acepte pues ceder su embarazo a un laboratorio para que su bebé pues vaya progresando en el seno de una incubadora, ¿no? Pero no, la réplica de un cuerpo humano no es posible. Y ahora tenemos René de Buenos Aires, dice, ¿cuánto nos han modificado con las cacunas? ¿Hay posibilidades de que las personas limpien su ADN? El ADN se autorreplica solo, como explicaba al principio, desde el ARN, ¿no? Entonces, eso son mutaciones espontáneas, o sea, que no hace falta promoverlas. En un momento dado, pues, la molécula de ADN
siguiendo la terminología que utiliza, simplemente se limpia sola. Si hablamos en términos de limpieza, o sea, no hay nada que hacerle realmente, ¿no? Juan Alberto dice, en esos viajes que realizas a diario, ¿cuál es la experiencia más impactante que nos puedas comentar? Pues las experiencias más impactantes que tengo en estos últimos tiempos son precisamente en los mares aquí. Nosotros somos un grupo de 7 personas y en los últimos 6 meses hemos estado trabajando en mares, en mares profundos, en la zona de Indonesia. Pudiéramos decir en el lenguaje coloquial aquí, fijando algunas fallas geológicas que pudieran desencadenar gravísimos problemas geotectónicos aquí. Y esas son experiencias muy impactantes a todos los niveles, tanto visuales como perceptivas, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a la comunicación con la Tierra en sí. La Tierra es un ser vivo, tú te comunicas con ella, ¿no? Y la Tierra responde. Entonces todo esto se hace siempre de acuerdo con la Tierra. Es como si la Tierra fuese una paciente y los médicos le dicen, ¿usted quiere que le pongamos puntos aquí o prefiere que le ponga una tirita y la cosa sigue? O sea, antes o después va a cicatrizar. ¿Qué prefiere, no? Y algo parecido sucede. Y esas son las experiencias más impactantes, porque experiencias en otros mundos podríamos estar hablando de tiempo y tiempo, pero en definitiva no son excesivamente los mundos parecidos a este, o sea, de este tipo de vida, donde vive gente parecidos a nosotros aquí, no son tan diferentes, entonces no son como tan impactantes. Para mí en este momento lo que más impacto me causa es eso, bajar a profundidades insondables aquí, ver cómo reacciona la Tierra y ver lo que sucede después cuando arreglas algo y cómo de repente todo aquello empieza a fluir. Vuelven bancos de animales que se habían ido, vuelven a reverdecer pues ciertas flores submarinas, árboles submarinos, vuelves a ver crecer el plancton y eso es lo que más conmueve, por lo menos a mí es lo que más me impacta. Vamos con Eduardo. Actualmente hay personas que han desaparecido por su nivel espiritual. ¿Las dos humanidades anteriores desaparecieron debido a su alto nivel espiritual? En general, sí. Ha habido algún caso en que, bueno, también es cierto, tuvieron agresiones y muchos desaparecieron por eso, pero en general ha sido lo que tú llamas nivel espiritual, para nosotros elevación de conciencia, elevación de frecuencia. Se salen del espectro simplemente y desaparecen. Y quiero resaltar este aspecto, o sea, una vez que tú saltas dimensionalmente no hay vuelta atrás. Pensador 21 dice, ¿podría el doctor documentar en vídeo y fotografía cuando vienen las naves, sube y se lo llevan así, todos podemos verlo? Gracias. Bueno, esto está muy documentado. He escrito muchas veces sobre ello, hago constantemente documentales sobre ello y bueno, yo creo que está muy documentado, muy documentado. Vale. Marta nos dice, realmente creo es muy difícil mantener la frecuencia elevada durante las 24 horas. Sí, es muy difícil, Marta. Es muy difícil no por ti, sino por las circunstancias que te rodean. Es inevitable que tú reacciones frente a un determinado estímulo. O sea, tú puedes estar muy relajada, es decir, has hecho una meditación, todo está bien, en orden y demás, pero si ves que el vecino pues empieza a darle gritos a tu nieta y oyes una bofetada y demás, tú sales allí y le das al vecino también a él, ¿no? Entonces ya rompiste todo eso.
para estar en esas frecuencias tienes que estar también en un ambiente que permita el que tengas esa frecuencia estabilizada. Y esos ambientes, pues sencillamente ya no hay tantos, o sea, en esto que llamamos la civilización occidental. Son ambientes de total fusión con el planeta, ya sea en el mar, en el campo o en la montaña. O sea, cuando tú estás en estos lugares o vives allí, digamos que la propia naturaleza te considera como un agente perturbador. Y entonces te atrae hacia su vibración, que es una vibración próxima a lo que llaman aquí el estado alfa. Entonces tú te sientes en otro mundo, o sea, todo está relajado, tranquilo, y ahí sí, pero viviendo en estas ciudades, bajo estas circunstancias y tal, imposible. O sea, son altibajos, ¿no? Son altibajos. Sonia, para poder elevar suficiente la vibración, ¿debe dejar de comerse carne? No, para elevar la vibración, lo que tienes es que soltar lastres, es decir, lo que te ata a la densidad. A veces he puesto el ejemplo de un globo aerostático, ¿no? Un globo aerostático que está listo para despegar, pero está amarrado por unos cables a tierra. Entonces tú cortas un cable y el globo se eleva. Cortas otro cable y el globo se eleva más. Cortas otro, se eleva más. Los cortas todos y se eleva completamente. El globo aerostático eres tú. Y los cables pues se llaman prejuicios, razones, inhibiciones, orgullos, vanidades, soberbias, temores, juicios a los demás, todo eso. Eso es lo que hay que controlar. O sea, el resto no. O sea, ¿qué tiene que ver comer carne? O sea, sobre todo si has comido carne toda tu vida, ¿no? Porque hay gente que a última hora descubre lo de la carne y no sé qué, y dice, no, yo como solo vegetales. Y se olvidan que los vegetales son también de carne, es carne vegetal. Y que el mismo daño desde esa óptica le haces a la naturaleza, pues comiéndote un pollo en pepitoria, que comiéndote una lechuga que fue asesinada cuando estaba en la flor de su vida. O sea, es parecido. Ahora, aquel que es vegetariano desde el origen, desde su nacimiento, eso es otra cosa. Tú eliges el alimento. Pero aquel que, con razón o sin ella, por propia iniciativa o iniciativa de otros, ha comido carne desde el principio, ya ha acostumbrado toda su vida a su cuerpo a la ingestión de carne, pues francamente no hace muy bien cortando eso de repente, ¿no? O sea que eso es secundario. Para mí lo más importante es lo otro, o sea, las actitudes con C, ¿no? Que tú seas más abierta, o sea, que desprendas e irradies amor por todos los costados, o sea, que no tengas una vida complicada, que no juzgues a nadie, no te compares con nadie, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Eso es lo que te hace elevar la frecuencia, ¿no? Y sobre todo, resumiendo, que te vuelvas más lenta. La lentitud está asociada con la elevación de la conciencia. Más lenta, que hables menos, que hables bajito, que evites los ruidos, que comas pues lo que tienes que comer, pero justo, o sea, no más, ¿no? No más. Y que bebas pues lo que consideres, ¿no? Y que en definitiva estés utilizando tu intuición como tu verdadero guía. El único guía que tienen los seres humanos es eso, el que procede de la intuición. Porque en el fondo, pues, es absurdo pensar en maestros, en gurús, en no sé qué, y en hacer trampas, ¿no? Me tomo esto y con esto me elevo a no sé dónde, ¿no? O me pongo este amuleto aquí colgado y ya voy a tener éxito en la vida. Eso son trampas. Bueno, yo quiero aquí comentar a una persona que está comentando con el tema ya entramos con el tema de la carne, sí, no. Para mí, las plantas tienen 26 sentidos. O sea, le hacen más daño comer a una planta que comer a un animal. Entonces, si eres pránico y te alimentas del prana, también te estás comiendo un animal, porque el prana también es un animal microscópico. Entonces, hagas lo que hagas, eres caníbal en este planeta. Entonces, te tienes que empezar a respetar tú por ti mismo, dar las gracias a lo que estás comiendo para poder vivir en esta esfera.
Pero a mí lo que Miguel, como está diciendo ella, sus hermanos mayores o sus historias peculiares que entran en la cabeza, pues eso a mí no me representa. A mí lo que me representa es que yo soy un ser consciente y como consciente que soy, doy las gracias por lo que hago. Punto y pelota. Es el mismo canibalismo, comer carne que comer prana, que estar comiendo plantas que comer piedras. Lo mismo. Exactamente igual. Exactamente igual. Para eso está justamente el árbitro aquí, está en la intuición. Es la intuición la que te dice, a través del deseo que se expresa mediante los sentidos, que te dice, pues mira, yo necesito algo en este momento, que una serie de elementos químicos que están presentes en tal alimento, ¿no? Y entonces yo busco ese alimento y lo ingiero, ¿no? Y esa es la relación de unos con otros, ¿no? Si el alimento no desea ser ingerido por ti, pues va a desarrollar ciertos procesos, ciertos mecanismos para que no te lo comas o para envenenarte o para lo que sea, ¿no? Pero es la intuición, en definitiva, la que debe decidir en caso de duda qué es lo que tienes que hacer. Ahora, andar pretendiendo que es que yo para ser mejor debo de comer carne, pues no sé, eso es como confundir el tocino con la velocidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Que cada uno haga lo que su cuerpo le pida, porque si no se muere. Tu cuerpo te pide eso, lo haces, si no te mueres, punto y pelota. Exactamente, o sea, no necesitas ir a un médico a que te diga, el mejor médico tú, o sea, hay algo dentro de ti que te dice, que se expresa a través de los sentidos, que para eso están. O sea, cuando uno dice, es que tengo antojo de no sé qué, o sea, bueno, llámale como tú quieras, pero en realidad es un llamado de tu cuerpo a que le des eso. Necesita en ese momento esa sustancia química que está presente en tal fruta o que está presente en tal pastel, ¿no? Entonces te lo comes y punto, y queda todo estabilizado, ¿no? Ese es el sistema. Ahí está. Si los seres humanos dicen que tenemos 4, 5, 6 sentidos y las plantas tienen 26, a ver quién es más evolucionado y quién tiene más conciencia y a quién habría que hacerle menos daño, ¿no? Es que no se dan cuenta, Luis, que, por ejemplo, fíjate, hay tantas experiencias hechas con plantas, de ponerles, por ejemplo, electrodos a una planta y a otra planta de la misma especie a 1 kilómetro de distancia, ponerle también unos electrodos para medir la reacción de la planta. Entonces, a la primera planta va un jardinero, que a lo mejor no sabe nada, tú le dices, mira, tienes que cortarme estas plantas, ¿no? Y te voy a pagar tanto. Únicamente que cuando está cerca de la planta y le va a dar el tijeretazo, siempre hay alguien ahí que le dice, no, perdona que cambiamos de opinión. Pero cuando la planta siente que allá va el hombre con la tijera lista, ¿no? Esa impresión lo traslada a sus compañeras, ¿no? ¿Y qué sucede? Se protege. Y se protege de la misma manera que se protege un cuerpo humano cuando tiene esa sensación de peligro y empieza a segregar adrenalina. Y esa adrenalina es venenosa completamente. Bueno, la planta hace igual. Segrega una serie de jugos enzimáticos que son venenosos. Entonces, lo que tú crees que es estupendo, la planta, todo verde y demás, lleva dentro los jugos estos que son venenosos también para el ser humano. O sea que en el fondo es lo mismo. Es exactamente igual. Vamos ahora con Zayen, que nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué piensas de la gente que canaliza a Maika y que dice que van a venir naves a rescatar a la humanidad? Yo lamento mucho, yo no sé quién es Maika, o sea, confieso mi total desconocimiento, ¿no? No sé quién es Maika, ¿no? Lo que sí os he comentado muchas veces es que los seres que tienen algo que decir y que tienen algo que decir en conjunto, todos estos seres tienen la capacidad de manifestarse, hacer ver. No necesitan canales, no necesitan intermediarios, porque eso es exactamente lo que hacen las iglesias. Las iglesias tienen a alguien encargado de la iglesia que dice ser el intermediario de un Dios y que el Dios no se puede manifestar a todos a la vez, tiene que ser a través de él o de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo tengo ya esa observación que hacer, ¿no? Respecto de rescatar a la humanidad,
Rescatar a una humanidad en un momento dado significa, o puede significar, privarla de hacer algo. Porque si hay una ley de leyes en los universos es exactamente esa: no intervención, no interferencia, no injerencia. Déjales que tengan su experiencia y que aprendan de ella. Lo que sí se hace, Zairén, lo que sí se hace no es rescatar en sí, sino evitar la interrupción en un momento dado de un proceso en marcha, ¿no? Fíjate, hace 2 años y pico, Ashtar absorbió a toda la población de una ciudad de México que se llama Mexicali, porque iba a recibir el impacto de una nube tóxica desde el espacio. Estas nubes tóxicas que a veces se dan son paradas y destruidas prácticamente en su totalidad en los niveles altos de la atmósfera, en la ionosfera. Pero hay una parte que siempre llega a tocar tierra. Si esa nube tóxica llega a tierra, todos los moradores de ese lugar, incluyendo animales y plantas, quedarían con su efusión interrumpida ahí. Entonces, Ashtar en estos casos lo que hace es literalmente dormirlos a todos, personas, animales y algunas plantas, las más endebles, las saca y X horas después, cuando pasa el efecto, les devuelve. No se enteran más, o sea, se enteran unos pocos, ¿no? Y se restablece todo, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en este caso eso podría desencadenar un conflicto mundial. Es decir, si México entiende que está siendo, que la ciudad de Mexicali ha quedado destruida, pues lo primero va a echar la culpa a los Estados Unidos o a los rusos, ¿no? Y eso desencadenaría realmente un conflicto bélico, tal vez nuclear en todo el mundo. Entonces, ahí se interviene. En lo otro no, o sea, rescatar a la humanidad ¿de qué? O sea, no sé, o sea, no sé decirte más. Tenemos ahora a Cristina, dice, ¿los humanos de hoy se mezclan con otras razas? Sí. En la Fundación 1 a 1, Cristina, no sé si tú habrás oído hablar, que supongo que sí. Tenemos mucha gente en la Fundación 1 a 1 que se mezclan con otras razas, literalmente. O sea, ahí tenemos el caso de muchas mujeres, no pocas, sino muchas, que tienen relaciones íntimas con seres de otro sitio y que están encantadas. Hay personas también, hay mujeres que tienen una familia aquí, hecha y derecha, formada, todo bien y demás, y que tienen otra familia en otro astro. Y son llevadas al otro sitio de vez en cuando, con una diferencia de tiempo, y son madres allí de esos otros hijos, y bueno, pues aquí lo que hacen es comentar con su familia que van a un congreso, que van a hacer algo y demás, y ese congreso está bien lejos de aquí. Pero por otra parte, hay también mezcla. En estos próximos tiempos empezarán a surgir casos así, de personas que no nacieron aquí, que nacieron en otro sitio y que al final tienen parejas de aquí y que viven armónicamente, incluso se han casado, están aquí. Esto siempre ha existido, Cristina. Ahí está. Dice Nora, ¿podrías hablarnos de Aldán, Maquiventa y del Ángel de la Verdad? Aldán es el nombre real de la persona que en su momento fue Sócrates aquí, ¿no? Y es una de estas personas, de las que hablamos aquí también hace tiempo en la caja de Pandora, que no dejan que su cuerpo se pierda, dejan su cuerpo en ciertos lugares que hay aquí,
el cuerpo queda en un sistema de preservación y la esfera vital sale de ese cuerpo, eventualmente va a otros cuerpos, es decir, imaginaros que esta persona deja su cuerpo ahí en buenas condiciones, con una edad promedio de 55 años, la esfera vital sale, puede nacer y morir en otros cuerpos y eventualmente en un momento dado pues viene y recupera el cuerpo que tenía porque quiere hacer algo aquí. Este es el caso de Aldán, ¿no? Aldán es un ser de alto rango, de alta luz, que de vez en cuando viene aquí, ¿no? Y que además tiene descendientes aquí, tiene familiares aquí, ¿no? Maki Benta, por no alargarme demasiado, Maki Benta fue el primer maestro, por decirlo así, que tuvo esta esfera y que intentó disuadir a las primeras colonias que hiciesen ciudades. No se pudo, y bueno, él entonces llega y organiza la primera ciudad importante que tuvo lugar en lo que hoy es Palestina, Israel, que se llamó Yehús, ¿no? Organizó aquella ciudad, después al otro lado de un río que había entonces, se generó otro barrio, otra ciudad, que se llamó Salem, y que finalmente las dos dieron lugar a la actual Jerusalén. Y él fue la primera persona que organizó las cosas para una convivencia pacífica en la ciudad que él no deseaba, pero es lo que había, ¿no? Es considerado, pues, uno de los grandes maestros de toda la historia de este planeta, ¿no? Y fue la persona también que le sugería que no practicasen tanto politeísmo, ¿no? Porque, o sea, en aquel tiempo tenían hasta un dios del agua, otro dios de no sé qué, el otro, o sea, había tantos dioses que él decía, no, tenéis que fusionar, si queréis pensar en un dios, pensad en un solo dios, o sea, porque si no, esto es el cuento de nunca acabar, vais a tener más dioses que estrellas en el cielo, ¿no? Y bueno, pues este fue Maquidenta, ¿no? Y el ángel de la verdad, pues es alguien que viene de vez en cuando, se le llama cariñosamente el ángel de la verdad, porque es el que viene a traer información de la luz. A traer información, pero no en forma de dogma, ni preceptos de fe, ni nada, sino información que pide que sea contrastada con la intuición de cada uno. Y cuando viene el ángel de la verdad, pues hay mucha gente que literalmente despierta así y siente que no depende de nadie ni necesita de nadie, sino simplemente bucear dentro de sí mismos para ver qué les dice su intuición. Solcito nos dice, en la película como Avatar 2 y La Pantera Negra 2 muestran civilizaciones acuáticas. ¿Crees que de alguna forma están implantando una idea porque saben que en algún momento pasa el planeta Tierra a ser completamente acuático? Bueno, la Tierra va a ganar agua en este tiempo, ¿no? Porque se están derritiendo. Esto es cíclico, esto no es imputable a la humanidad de superficie, sino que de vez en cuando sucede, ¿no? Se derriten los polos un poco, aumenta el nivel del agua, y bueno, lógicamente muchas poblaciones costeras pues van a estar anegadas, ¿no? En un futuro, o sea, no ahora, no es un tema de preocupación. Además, eso es gradual, no es de un momento para otro. Yo creo que estas películas pues están basadas en testimonios de personas que conocen estos lugares, porque la verdad es que las películas están muy bien hechas y sitios así existen por todas partes. Evidentemente, eso no es fruto de la imaginación de nadie, sino son datos muy precisos y muy concretos, ¿no? Ahora, el volver al agua es posible, es posible. Es posible que haya unidades habitacionales en los próximos años dentro del agua, ¿no? Se está bien en el agua, ¿no? Y sobre todo a niveles de temperatura y demás. Pero personalmente entiendo que lo que tratan es de elevar la conciencia de la gente a otras posibilidades de vida, vida en otros mundos, o cómo puede ser esto, pues cuando estemos fuera de estas ciudades de tanto hormigón, tanto asfalto, tanto ruido, todo esto, ¿no?
Bueno, por aquí nos dan, dice, muchas gracias, Caja de Pandora, muchísimas gracias, Ángel Luis, por este magnífico tema que nos compartió. Yo creo que de todo esto, la idea que quisiera trasladaros, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero trasladaros es que cuando me escuchéis, esto que os digo no es para que creáis nada, o sea, eso tenéis vosotros que de alguna manera someterlo al tamiz de vuestra intuición. O sea, no creáis al pie de la letra lo que digo, yo simplemente pues aprecio la posibilidad de expresarme, me preguntáis o me piden que hable sobre tal tema y hablo y más nada, o sea, no tengo otra pretensión, ¿no? Pero que sí que tengáis claro en lo que hemos visto hoy, que la vida es el fenómeno más común de los universos, que todo es vida, que no hay posibilidad en ningún sitio de ese concepto de muerte que se ha implantado aquí. Eso no existe. Lo que sí existen son cambios. Pero la esfera vital, de la que hablamos en otro de estos encuentros con Luis Palacios, la esfera vital es lo que sois vosotros. Y eso no se pierde jamás. Lo que pasa es que la esfera vital, pues lo único que lleva, lo único que la engorda, son vuestras experiencias. Y cuanto más traumáticas, valen más importantes, más elevación. Y eso no os lo puede quitar nadie. Ahora que nadie piense que en la esfera vital pues va a llevar el dinero que tiene, las joyas que tiene, pues qué sé yo, los conocidos, las influencias o el currículum. Eso no, eso se queda aquí. Por esta razón es importante vivir el día a día, porque nunca sabréis, en definitiva, si a lo mejor hoy es el último día de vuestras vidas, ¿no? Pero nada termina. La esfera sigue con todo y con toda la información. Esa esfera que está alojada aquí y que sois vosotros, contiene toda la información de esta y de otras efusiones anteriores, de otras vidas. Pero la esfera es muy sabia. La eternidad es sabia. Y no permite, por ejemplo, que recordéis vida tras vida, salvo que estéis haciendo un programa que haya sido diseñado por vosotros a varias vidas. En este caso sí hay que recordar, porque si no estaríais perdidos, siempre eternamente comenzando. Pero en condiciones normales esto funciona tan bien que cuando uno nace es como si naciese la primera vez. O sea, como si fuese nuevo de paquete completo, ¿no? No se arrastra nada. No se arrastra nada. Porque eso que teóricamente se arrastra se emplea en forjar vuestro carácter. El carácter es la suma de las experiencias pasadas que habéis tenido. La personalidad depende del ambiente, de las circunstancias y de otros patrones de conducta que desarrolláis en la presente efusión. Pero el carácter está conformado por todo lo que habéis hecho y lo que habéis pasado. Es decir, el carácter no es otra cosa que la solera de esa botella de vino que sois vosotros. Ese es el carácter. Entonces, todo está bien como está. Bueno, pues, doctor Ángel, ya para ir cerrando, cuéntanos un poquito actividades y de tu libro, un poquito. Pues de mi libro, mi último libro se llama Filosofía de la Vida Eterna y es como una continuación, es un tratado existencialista, ¿no? Que tiene alguna meditación, pero sobre todo conceptos existencialistas, ¿no? Que bueno, pueden inducir al lector a que profundice en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Es una continuación, de alguna manera, del libro de la vida, que ha sido mi libro más profuso, ¿no? Hasta este momento. Todo esto está en Amazon, o sea, eso es lo primero que quiero decir, que todos mis libros están en Amazon. Ahora no estoy muy seguro, pero creo que este fue el 45, ya tengo 45 libros en Amazon. Y bueno, pues esa es la novedad, ¿no? El resto, ya sabéis, los martes y los viernes tenemos un programa especial de 2 horas
en el canal, o sea, por decir un canal porque lo tenemos en muchas plataformas, pero podéis ir al canal de YouTube 1A1 Global. Este programa es a las 5:30 en este momento, de 5:30 a 7:30 hora de Nueva York y 6:30, 8:30 hora de Santo Domingo y bueno, pues a las 12 de la noche, 12 y pico hora de España, ¿no? No, 11:30 hora de España, de 11:30 a 1:30. Creo que es un programa razonablemente aceptable, con muchas secciones, muy entretenido, eso es lo que tratamos de hacer, y donde plasmamos todos estos temas. Y la Fundación todas las semanas publica al menos 2 documentales nuevos, ¿no? Entonces, estas son las actividades principales. Luego, si entráis en la página de la Fundación, fundacion1a1.org, veréis el resto de cosas que hacemos. Ya estamos planteando nuevos retiros este año, que habrá retiros en México y en Perú, ¿no? Y estamos también ya metidos de lleno en la organización de la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que tendrá lugar 18, 19, 20 y 21 de agosto de este año. Y nada, y en eso estamos, ¿no? Y adelante con el proyecto del Centro de Luz, que queremos que sea un verdadero faro para la humanidad, ¿no? El Centro de Luz está recopilando datos para ofrecer a todo aquel y aquella que tenga preguntas, pues las respuestas adecuadas, sobre todo de la otra historia de la humanidad, de la que no se contó o de la que fue robada y quemada en algún momento. Y en eso estamos, Luis. Muy bien, pues, de aquí a unas 2 semanas haremos otro nuevo vídeo aquí con el doctor Ángel Luis Fernández y ya os diremos en Aulas Pandora cuál será el siguiente seminario, de qué va, el nombre y que os podéis apuntar. Este último ha sido el domingo, o sea, fue ayer, pero como queda grabado, lo podéis ver en diferido y podéis adquirirlo en cualquier momento durante todo el año y también los anteriores, todas las anteriores, bueno, talleres que se han ido haciendo o seminarios, pues los podéis ir haciendo en cualquier momento. Y hablo de unos cuantos años, ya hay más de 5, o sea que ahí lo tenéis todo en Aulas Pandora para que podáis ir disfrutando. Pues un mensaje final, doctor, para irnos. Pues nada, el mensaje final, Luis, para todos es simple. Haced lo que tengáis que hacer lo mejor posible, con la mejor voluntad, y el resto vendrá solo. Usad la mejor voluntad, hacer las cosas. Es eso, ¿no? Lo mejor que podáis y que sepáis. Y ya no hay mucho más que decir. Gracias por estar, por vuestra atención, por vuestra consideración. Y siento, a veces me da la impresión de que puede ser un poco crudo, ¿no? Al responder a ciertas cuestiones. Yo respeto a todo el mundo, o sea, siento que todo es respetable y yo no soy nunca partidario de sacar a nadie de donde está si no quiere salir de ahí, ¿no? Pero sí también reclamo mi derecho a expresarme si me preguntan, es decir, la respuesta pues nunca puede ser exactamente la que la persona, la que mi interlocutor quiere recibir. Yo le doy mi respuesta, ¿no? Pero también insisto en eso, no me creáis absolutamente nada. Pero después de que pase, lo cotejáis, lo sometéis al tamiz de vuestra intuición y que sea vuestra intuición la que os diga si tiene sentido, si no tiene sentido, es una barbaridad, etc. O sea, yo me conformo con la oportunidad de hablar y de la expresión personal de mi consideración más distinguida para todos vosotros. Y especialmente para ti, Luis, que estás haciendo una labor encomiable ahí que yo admiro, respeto y aprecio mucho. Muchas gracias, doctor. Aquí estaremos. Un abrazote fuerte a todos y hasta siempre. Ahí está mi página web publicada, pero también mi email es eso mismo, es de Ihewe, que es mi nombre de verdad, en gmail.com. Siempre estoy para todos. Paz, luz y salud a todos. Muy bien. Pues nos vemos en 15 días. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte otra vez en la Caja de Pandora. Un gustazo, como siempre.
Hasta pronto. Se ha ido. Hasta luego.